Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos y como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este Evangelio. Estamos desde el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Nos presenta a este mudo que ciertamente se le presenta, dice, como un endemoniado. Bueno, es importante saber, queridos hermanos, que cuando uno tiene el mal, cuando uno está, entre comillas, poseído por ese mal, por la corrupción, por nuestra forma de vivir, entonces ciertamente que decimos que es el efecto del daimón. Pero ustedes saben lo que en griego quiere decir daimón. Daimón quiere decir lo que sale justamente de tu interior. Y entonces, siempre el que roba o el que hace sus fechorías, mudo, calladito, en boca cerrada no entra mosca, como decimos, ¿verdad? O el que come calladito, come doble. Y ahí la gente. Y así hay muchas expresiones para decirnos, queridos hermanos, lo mismo, ¿verdad? Solamente que estamos poniendo un poco, ayornando, poniendo al día ciertas expresiones que el Evangelio nos está queriendo decir a través de esta imagen del mudo. Esta literatura que nos habla de un mudo que está endemoniado, es decir, nañañe eguasui, daya eguasui, nañamombe uimba ebala en su hueve ñandeya yapoañaína, ¿verdad? Son las cosas que nosotros sabemos después porque se ven a pura luz, cómo robamos una municipalidad, cómo robamos un país, cómo robamos una iglesia, cómo robamos una familia, cómo robamos entonces las cosas que sabemos bien que no nos pertenecen, ¿verdad? Y eso se llama robo. Y entonces, mudo, ñaquinete, daya imba ebe lleva. Y después hacemos pantalla, ¿verdad? Cuando hay algunas cositas que por ahí supuestamente se están realizando. Estas son nuestras obras. Como si fuese lo, no sé, que se hizo algo que no se, nunca se hizo ni nunca se tendría que hacer, ¿verdad? Sin embargo, esas son las cosas que hace mucho se tendrían que haber hecho. Pero incluso que no se tendrían que haber hecho como estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es sobrefactura y así sucesivamente. O sea que hay muchos males. Pero uno de los males es el callarse, el no decir. Bueno, eso por una parte. Pero también está este daimón, porque el daimón quiere decir lo que sale desde adentro de nuestro corazón y de nuestra mente, según el griego. También nosotros, el pueblo cristiano, toda la sociedad, toda la comunidad, somos mudos. No somos capaces de denunciar, o como profetas también de anunciar. Tal vez miramos y vemos una realidad, lo que está sucediendo, pero aquí en Iguazú. Y ese quiere decir que también está endemoniado. El pueblo también está, entre comillas, daimón, no sabe y no es capaz de denunciar o anunciar esa buena noticia para que exista un mundo más justo y podamos construir este reino de Dios. Ahora, enseguida el Señor lo primero que hace es expulsar el demonio y el mudo comenzó a hablar. Ojalá entonces, queridos hermanos, que hoy nosotros también, poniéndonos ante el Señor y reconociendo de que somos mudos, o porque estamos haciendo el mal y calladito, o sino también porque no somos capaces de denunciar y de comprometernos y decir, esto no se hace, ¿verdad? Entonces,
el Señor expulsa, eso quiere decir expulsar el demonio. Ojalá que el Señor expulse nuestro silencio, el demonio, para que podamos anunciar. Y bueno, y esto nosotros vamos a decir por último, jamás se vio nada igual en el Paraguay, vamos a decir, en nuestra nación. Así es que vamos a pedir esta gracia para todos nosotros, como iglesia, como comunidad. Que así sea. Que así sea.